La muerte de Kim Ivonne Ramírez fue una terrible pérdida para Costa Rica. Cuando fundamos el Comité Ave Fénix, acordamos que íbamos a trabajar empezando por las acciones que cada una de nosotras, como seres individuales en su vida cotidiana, podía lograr para beneficiar a la comunidad. Por ejemplo, una de sus grandes labores desde su posición como productora generalísima de los conciertos masivos fue implementar el programa de reciclaje de desechos, donde acudían aproximadamente 35.000 personas en cada evento. De esta forma, los compromisos que habíamos adquirido para ayudar al pueblo tibetano y las mujeres Nove Mugler las realizábamos por teléfono, por correo electrónico, las veces que nos veíamos aprovechábamos para hablar de los temas como equipo que conformábamos, además de cumplir todas las responsabilidades familiares y laborales respectivas. La dolorosa ausencia de Kim lleva a la disolución del Comité Ave Fénix, simbólicamente sumando su muerte y la de su hijo a la de más de 126 héroes mártires tibetanos, quienes se han inmolado como símbolo de protesta para la protección de su pueblo en los últimos años, intentando llamar la atención del mundo entero por la pavorosa situación que viven y pidiendo auxilio con sus cuerpos en llamas. Aún así, convertida en cenizas, renacerá el Comité Ave Fénix en algún momento, cuando su santidad el Dalai Lama regrese a esta su casa Costa Rica, cuando las señoras Nove Mugler salgan adelante y cuando los hospitales costarricenses tengan la fama de ser los más éticos del mundo. Con esta investigación y como si fuera una tela protectora para estas señoras que se cose con la presencia de cada uno y cada una de ustedes, concluye nuestra labor. En nombre de las niñas Xiomara García y Nicole Tubrí, quedamos en espera de la información que nos proporcione el PANI y el CENIAF para publicarles los avances de nuestra página web, pidiendo el reporte de sus paraderos ante las autoridades que conocen sus casos, como son la CONAI, el Consulado Panameño, la CONAMUC, el OIJ, el INAMUC, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Habitantes, y deseo hacer un llamado de atención a estas instituciones para que nazca un nuevo porvenir y se les otorgue la ayuda que merecen a estas dignas mujeres, tomando en cuenta el número de organizaciones de observadores de los derechos humanos que nos acompañan y que han intercedido en el caso y a quienes agradecemos, como son el Centro de Justicia y Derecho, Servicio Paz y Justicia, Frente Nacional de los Pueblos Indígenas, Centro de Amigos para la Paz, Asociación Costarricense de los Derechos Humanos y Naciones Unidas por un Tíbet Libre, y quienes están deseosos de que esta situación mejore. Esperando ver la semilla que plantamos florecer, finalizo mis palabras. Gracias a Kim Ivonne Ramírez, fuiste la manifestación del Ave Fénix en esta tierra, y quien, cumpliendo el mito luego de morir, renacerás entre las bendiciones que cosechaste una y otra vez. Que Tíbet sea libre, que la señora Nove Mugler les cambie la vida con las acciones que de ahora en adelante las instituciones tienen como reto, y que Xiomara García y Nicole Tubrí regresen a sus hogares. Gracias.